El enfoque de Claudio Fermín es que hoy nos concentremos en los problemas del ciudadano, que hablemos del salario, que hablemos, por supuesto, de los servicios públicos, de las carencias que tiene el ciudadano este 2022, porque 2024 es un escenario todavía lejano. 2 años y medio puede faltar todavía para que se dé un proceso electoral. El enfoque hoy en el mundo político es el método para la elección de un candidato. Pero volviendo precisamente a lo que le interesa a la gente, que las encuestas también hablan de esa realidad, que el venezolano está hablando de economía, está hablando de su seguridad, de sus servicios públicos, de cómo solventar el día a día. También ese venezolano hoy no se siente representado por nuestros políticos, no se siente representado en un 40% con ninguna organización política. Esperan al menos entre un 65, un 70% un político que no venga ni de la oposición ni del gobierno. Eso debería llamar a la reflexión precisamente a nuestros políticos, ¿no? Bueno, cada quien tiene propósitos, objetivos. Como te decía, hay quienes viven en unas burbujas de fantasía desde mi perspectiva, ¿no? Hay quienes piensan que por hacer elecciones y escoger candidatos hoy día están resolviendo el problema, resolvieron el cambio político. Primero, el cambio político desde el punto de vista legal, desde el punto de vista electoral, tiene posibilidades de ocurrir dentro de 2 años y medio. Y segundo, el cambio político no electoral, sino el cambio político de todos los días, de la calidad de vida de la gente, ocurre o podría ocurrir por lo que nosotros hagamos para que cambie la manera en que se gasta el dinero público, para que cambie la forma en que se organizan las decisiones públicas, para que mejore la capacidad de presión de las comunidades, para que se definan nuevas prioridades en las instituciones. Imagínense, nosotros tenemos hoy, y eso es más que sabido, muchísimos menos ingresos que lo que teníamos hace 8 o 9 años. Cuando el presidente Chávez dejó el mandato, teníamos ingresos por encima de $120 el barril de petróleo y teníamos otras relaciones comerciales. Era otro mundo, era otra geopolítica, era otra coyuntura. Hoy día hay mucho menos ingresos, eso es una verdad, no solamente por el bloqueo, sino también porque han dejado de funcionar el aparato productivo nacional. Aquí hay centenares de predios que fueron confiscados, unos porque ni siquiera se han pagado, otros fueron expropiados, sobre todo en los estados llaneros, donde no se produce 1 kilo de carne ni 1 litro de leche, pero ahora son empresas públicas con una nómina de 200, de 300 personas. Es decir, la producción se ha ido abajo, los ingresos se han ido abajo, pero ¿cómo es eso que cada día existen más organismos públicos? ¿Puede un país como el nuestro soportar 42 ministerios y vicepresidencias? Cada alcalde, cada gobernador que llega, de todos los partidos, crean nuevos departamentos, divisiones, fundaciones, corporaciones, aumentan impuestos. Aquí mismo, en Chacao, en Baruta, hay una voracidad fiscal, cobran unos impuestos espantosos. Es decir, la solución a la falta de ingresos es cobrarle más al ciudadano o es reordenar el aparato público o es definir nuevas prioridades. Si usted sabe que el problema fundamental es el agua, es la dotación de centros de salud, ¿por qué es que en las alcaldías y gobernaciones y en el aparato nacional del Estado, por qué a la infraestructura para que haya agua, para que haya gas directo, para que exista electricidad, para que haya buena vialidad, todo el problema de infraestructura, y por qué a la dotación de salud no se le dedica la mayor cantidad del presupuesto? ¿Por qué se le dedica a otras cosas? ¿Por qué si el salario es tan importante, por qué entonces no se aumenta el salario? Como dije antes, ¿de qué vale que usted cree nuevos emprendimientos, nuevas unidades de producción? Me parece muy bien todas las oportunidades, las zonas económicas especiales. Y todo eso que se va a producir allí y esas oportunidades que se van a abrir, ¿quién las va a consumir? ¿La puede consumir alguien con un salario de 175 bolívares mensuales, de 200 bolívares mensuales? ¿De qué estamos hablando? Es decir, no hay elemento que reactive más la economía que la capacidad de consumo del ciudadano. De tal manera que este es el problema, hay que reorientar la agenda del debate político, hay que reorientarla. Los recursos serán siempre escasos. Pero desde la oposición, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo cambiar a quienes están, quienes están en el poder? ¿O es posible que quienes están en el poder cambien? Pero veamos una cosa, veamos el tablero, Carlos. Hoy día hay unas personas que están en el poder. Usted tiene en la presidencia a Nicolás Maduro, usted tiene en la gobernación de Miranda Héctor Rodríguez, en la gobernación del Zulia a Manuel Rosales, en la gobernación de Nueva Esparta a Morel Rodríguez, usted tiene de legislador, es decir, ya está el poder. Está el poder nacional, el poder regional, el poder municipal. Entonces, ¿qué se va a plantear un partido de oposición?
que la única manera de hacer política cuando usted está en oposición es esperar el momento para sacarlos del poder. Esa es la única manera de hacer política. Es decir, no hay organización popular, no hay propuestas, no hay iniciativa legislativa, no hay trabajo de presión en la calle, no hay gestionar, ser gestores. Bueno, antes era muy común ver a dirigentes sindicales y comunitarios con una carpetica bajo el brazo visitando los organismos llevando sus proyectos. Hoy no, porque hoy es una herejía. Usted es un pecador si usted visita un organismo público. Bueno, entonces, ¿a quién le plantea usted lo de la cancha deportiva o lo del bote de agua, claro, o lo del liceo que no tiene el laboratorio equipado? ¿A quién se lo va a plantear? De tal manera que hay que cambiar la agenda y destinarle a los servicios públicos, al ingreso, a la dotación de los centros de salud, al transporte público de pasajeros. Eso es lo que tiene que estar en la agenda. La agenda hoy es solo política. Pareciera que el único que tiene problemas es el mundo político. Fulano que está inhabilitado, fulano que quiere ser candidato, el otro que le parece muy lejos, que las elecciones sean dentro de 2 años y medio y la quiere ser el año que viene. Es decir, solamente el mundo de los políticos es el mundo de Venezuela. Y está hablando un activista político, pero eso no me satisface, porque la política es sobre todo un compromiso con tus ideas, un compromiso con la comunidad, un compromiso con un proyecto, y ese proyecto tiene unas alcabalas electorales que es el momento en que cuando tú consultas a la gente, a quienes le quieren dar el mandato. Ese es el momento de las elecciones, pero esos son momentos, esa no es la vida política. La vida política tiene que estar signada por demandas, por necesidades, por problemas. Usted está en el gobierno, ¿cómo no? Usted tiene la capacidad de decidir, pero usted no vive solo. Quienes estén en la oposición, y más allá, hay ciudadanos, que son la mayoría de los ciudadanos, que no forman parte ni del gobierno ni de la oposición porque no son activistas, son simplemente ciudadanos y no tienen ninguna responsabilidad. Pues claro que la tienen, también la tienen. Todos tenemos una responsabilidad, pero al país se lo tragó la política electoral. La política electoral tiene su momento, pero no puede secuestrarle al país el derecho que los ciudadanos tenemos de promover el cambio en la organización de los servicios públicos, de reclamar mejor atención en salud y en educación, de exigir un transporte colectivo que sea eficiente. Ahora no le van a dejar eso a los pobres autobuseros, que antes podían brindar un servicio, entre otras cosas, no solo porque tenían combustible y acceso a los repuestos, sino que había un subsidio al transporte que hoy no existe. Entonces hay problemas sociales que son los que tenemos que discutir. Por eso planteo una vez más, Carlos, y permíteme, perdona que sea repetitivo, vamos a mudar el diálogo. El diálogo tiene su asiento hoy en el mundo del derecho de los activistas políticos. Está muy bien, pero ya eso tiene su momento. Vamos a mudarlo para otro salón. El derecho y las peleas entre los políticos. Y las peleas ejemplo, y los odios. Nos toca despedir y los odios. Pero yo digo, vamos a mudar el diálogo para que discutamos sobre salario, sobre servicios públicos, sobre agua, transporte, salud, y ya vendrá el momento de las elecciones. De eso no se escapa nadie, pero ese momento no es hoy. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Claudio Fermín, presidente de Soluciones por Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de economía. Carlos Durán estará con nosotros, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, para hablar de este sector, franquicias nacionales e internacionales que en los últimos años han dejado de operar en Venezuela en un contexto donde las declaraciones que vemos del Ejecutivo hablan precisamente de un crecimiento económico.